Bienvenidos a nuestra profunda inversión de hoy. Hoy nos adentramos en un tema complejo y controvertido, la intersección del paramilitarismo, la política y el poder en Colombia. Nuestra fuente principal, un testimonio desde una cama de hospital. Esto agrega una capa de drama y urgencia a una narrativa ya de por sí cautivadora. Exacto. Hablamos de Salvatore Mancuso, ex líder paramilitar, hablando ante el Tribunal de Justicia y Paz. Pero antes de llegar a las impactantes acusaciones, pongamos en contexto la situación. Precisamente, Salvatore Mancuso fue una figura clave en las AUC, una poderosa organización paramilitar que causó estragos durante el conflicto armado en Colombia. Estos grupos a menudo estaban vinculados con el Claro. narcotráfico, la violencia contra civiles y el despojo de tierras. Mancuso, testificando desde una cama de hospital, lanza una importante afirmación. Las AUC, con paro de un acuerdo de paz con el gobierno de Uribe, entregaron activos masivos, incluyendo tierras y propiedades, al entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, pero esos activos desaparecieron. Se esfumaron. Para hacer las cosas aún más intrigantes, Restrepo se encuentra actualmente prófugo de la justicia. Entonces tenemos a un poderoso líder paramilitar que afirma haber entregado una vasta riqueza, un funcionario del gobierno desaparecido y un montón de preguntas sin respuesta. Un verdadero misterio. Este caso plantea serias preguntas sobre posibles tácticas de intimidación y hasta dónde podrían llegar algunos para silenciar a quienes amenazan el orden establecido. Y si a eso le sumamos que el narrador de nuestra fuente señala algo escalofriante. Figuras poderosas en Colombia parecen enfermar cuando hablan en contra del régimen de Uribe. De repente, la hospitalización de Mancuso adquiere un significado completamente nuevo. Exacto. ¿Es solo una coincidencia o hay algo más siniestro en juego? Pero la cosa se pone aún más turbia. Mancuso no se detiene ahí. Continúa acusando a prominentes empresarios, particularmente en la región costera, de financiar a la AUIC. Sí, aquí es donde comenzamos a ver la compleja red de conexiones entre el paramilitarismo, los intereses económicos y el poder político. Mancuso incluso señala un ejemplo específico, la finca Potosí, supuestamente utilizada como campo de entrenamiento paramilitar. Y si ese nombre te suena familiar, es porque es propiedad de la poderosa familia Macías Vargas. Este detalle es particularmente llamativo, porque establece un paralelismo con otra propiedad infame, la Hacienda La Carolina, anteriormente propiedad de la familia Uribe. Ambas propiedades han sido vinculadas a actividades paramilitares, lo que sugiere un patrón preocupante de posible colusión entre familias poderosas y estos grupos armados ilegales. Esto va más allá de la simple desaparición de activos y entra en el ámbito de la complicidad y los posibles encubrimientos. Para comprender mejor la complejidad de la situación, debemos analizar el concepto del dilema de seguridad. Imagina ser un rico terrateniente en una época de intenso conflicto y sentir que el Estado no puede protegerte. Te sientes vulnerable. Y ahí es cuando algunos recurren a proveedores alternativos de seguridad, incluso si esos proveedores operan fuera de la ley, como los grupos paramilitares. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia y el alcance de la política de seguridad democrática del Uribe, que tenía como objetivo fortalecer la seguridad estatal. Entonces, esta política sin querer creó las condiciones para que florecieran los grupos paramilitares, al no brindar seguridad adecuada para todos. Es una pregunta bastante provocativa. Sin duda. Y subraya la complejidad del conflicto colombiano y las difíciles decisiones que enfrentaron las personas al intentar protegerse a sí mismas y sus intereses. La seguridad democrática buscaba un enfoque militarista para combatir a las guerrillas, pero algunos argumentan que esto dejó un vacío de poder, que los paramilitares aprovecharon. Ahora bien, tenemos que reconocer que Mancuso es un criminal convicto, pero eso significa que debemos descartar por completo su testimonio. Ese es el dilema, ¿no? Es una fuente, pero profundamente imperfecta. Sin embargo, su testimonio sí se corrobora. Podría ofrecer información valiosa sobre un capítulo oscuro de la historia de Colombia. Es una clave potencial para descubrir la verdad sobre los paramilitares, sus patrocinadores, y la verdadera extensión de su influencia. Y es por eso que el concepto de gestor de paz es tan fascinante en este caso. Imagina a un negociador de rehenes. Su trabajo es comunicarse con alguien que ha cometido un delito para lograr una resolución pacífica. Esa es la esencia de un gestor de paz. Y este título le fue otorgado a Mancuso por el gobierno actual, lo cual es irónico considerando que está acusando a la administración anterior de irregularidades. Qué paradoja. Es casi como si el gobierno dijera: necesitamos tu ayuda para hacer la paz, pero también sabemos que podrías implicar a algunos de nuestros predecesores. Esta situación crea un delicado equilibrio entre la búsqueda de la verdad y la reconciliación, y la gestión de las posibles consecuencias políticas de estas revelaciones. Y te hace preguntarte, ¿por qué el gobierno actual se arriesgaría a esta posible reacción violenta al darle a Mancuso una plataforma? Quizás creen que exponer la verdad, sin importar cuán incómoda sea. O tal vez hay otros motivos en juego, no podemos saberlo con certeza.
Pero ciertamente agrega otra capa de intriga a esta situación ya compleja. El narrador de nuestra fuente también expresa su preocupación por los posibles intentos de desacreditar el testimonio de Mancuso. Sí, sugieren. Algunos podrían tratar de presentarlo como un beneficiario del gobierno actual, para socavar su credibilidad. Es una estrategia clásica para desviar la atención de las acusaciones en sí mismas, atacando al acusador, y en un clima político polarizado. Puede ser muy efectivo. Después de la finca Potosí y la hacienda La Carolina, surge una pregunta. ¿Cuál ha sido la relación histórica entre los terratenientes, los grupos paramilitares y el Estado? Es una relación compleja y en muchos casos turbia. Históricamente, algunos terratenientes han recurrido a grupos armados ilegales para proteger sus intereses, ya sea por temor a la guerrilla o para avanzar en sus agendas. Esto ha creado un círculo vicioso de violencia e impunidad. Entonces estamos hablando de una especie de autodefensa por parte de los terratenientes o de una colusión activa con grupos criminales. La línea entre la autodefensa y la colusión puede ser muy delgada. Hay casos documentados donde los terratenientes financiaron y apoyaron directamente a grupos paramilitares para eliminar a opositores o tomar control de tierras. Investigaciones académicas como las realizadas por el Centro Nacional de Memoria Histórica han arrojado luz sobre estos vínculos oscuros. Y Mancuso con su testimonio está abriendo una ventana a este entramado de poder y complicidad. Potencialmente sí, si sus afirmaciones son ciertas. Podríamos estar ante la punta del iceberg de un sistema de corrupción que involucra a élites económicas y políticas. Porque si esos activos estaban destinados a la reparación de las víctimas, su desaparición es una doble injusticia. Es robar a las víctimas dos veces. Absolutamente. Y esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Puede haber una paz verdadera sin justicia? ¿Se puede construir una paz duradera sobre la base de verdades ocultas y agravios no resueltos? Esa es una pregunta fundamental, que Colombia y otras sociedades que emergen de conflictos en todo el mundo deben afrontar. El testimonio de Mancuso, independientemente de sus motivaciones, nos obliga a confrontar esas preguntas de frente. ¿Qué deberíamos tener en cuenta a medida que se desarrolla esta historia? ¿Cuáles son las conclusiones clave para nuestros oyentes? Primero debemos estar atentos a nuevas investigaciones sobre los activos desaparecidos. ¿Quién se benefició de su desaparición? ¿Hay rastros que conduzcan a quienes están en el poder? Correcto. También debemos ser cautelosos ante los intentos de desacreditar o silenciar a Mancuso. ¿Hay pruebas que respalden sus afirmaciones? ¿O son simplemente las divagaciones de un criminal desesperado? Exacto. Va a ser crucial separar los hechos de la ficción y evitar quedar atrapados en el juego político. Y por último, y quizás lo más importante, debemos pensar en las implicaciones más amplias para la sociedad colombiana. ¿Qué revela este caso sobre la dinámica del poder, la corrupción y la búsqueda de justicia en el país? Es una historia que podría tener consecuencias de gran alcance, no solo para las personas involucradas, sino para el alma misma de Colombia. Parece que estamos en una encrucijada. Sí. El testimonio de Mancuso tiene el potencial de exponer una red Una red masiva. masiva de corrupción, O ser barrido bajo la alfombra. es una prueba para las instituciones de Colombia y su compromiso con la verdad y la justicia. Serán finalmente responsables los culpables de estos crímenes, sin importar cuán poderosos sean. ¿Y qué significa esto para el proceso de paz en sí? ¿Se puede construir una paz duradera sobre la base de verdades ocultas y reclamos sin resolver? Esa es una pregunta que solo el tiempo podrá responder. Pero una cosa es segura, esta historia está lejos de terminar. Para concluir nuestra profunda inmersión en este complejo y controvertido caso, queremos dejarte con algunas preguntas para reflexionar. ¿Qué pasó con los activos desaparecidos? ¿Quién más podría estar implicado? ¿Y qué revela todo esto sobre la intrincada red de poder e impunidad en Colombia? Te invitamos a buscar más información, a formar tus propias conclusiones y a mantenerte involucrado en la búsqueda de la verdad y la justicia. Y si te interesa escuchar más historias como esta, asegúrate de visitar Voces de Colombia en YouTube. Hacen un trabajo increíble al sacar a la luz estos importantes temas. Les deseamos una feliz Navidad. Recuerda apoyarnos en Voces de Colombia para ampliar nuestra audiencia en YouTube. Gracias por acompañarnos.